Eskerrik asko gonbida etxagatik. Muchísimas gracias a todos por venir y sobre todo a Beca Sasoiko por invitarme. Yo no conocía esta iniciativa, pero la verdad es que me he quedado alucinado de todo lo que me ha contado y es un placer estar aquí con vosotros y vosotras. Bueno, el tema que me propuso Aitor, entiendo que está de actualidad, pero no es fácil, porque lo que ha dicho él, o sea, comprender todo esto no es muy sencillo, porque hay muchos actores, cada uno con sus ideas, acertadas o equivocadas, con muchos intereses cruzados de muchos tipos, y al final, como siempre pasa, lo está pagando pues la gente de a pie, que ha visto como su país de repente ha sido invadido 3 veces, porque esta es la última, la más gorda, pero primero se invadió Crimea, después se invadió el Donbass y ahora ya el país entero y se lo están bombardeando, ¿no? Entonces, bueno, con esta presentación vamos a intentar dar algunas claves. Esto sería un poco el esquema muy general, ya sé que no lo veis desde el fondo, por eso lo digo. Ucrania y Rusia tienen una historia larga, pero es la historia de una relación compleja. Es decir, por una parte hay mucha gente en Rusia que considera a los ucranianos prácticamente hermanos, hay mucha gente en Ucrania que siente a los rusos como un pueblo hermano también, pero también han tenido tremendos conflictos y desavenencias a lo largo de la historia. Entonces es, como pasa a veces en las familias, es una relación casi de amor-odio, ¿no? Habría que decir algo, aunque sea poco, de lo que pasó antes de la Unión Soviética, un poquito de lo que pasó durante la Unión Soviética y sobre todo nos vamos a centrar en lo que es más reciente para explicar mejor lo que ha pasado ahora, que es después del acceso a la independencia de Ucrania con el fin del comunismo y de la Guerra Fría. Y aquí vamos a hablar de las relaciones que tiene Ucrania con Rusia, las que ha empezado a tener con la Unión Europea, las que tiene pero no tiene con la OTAN y sobre todo ya la última crisis, que es sobre todo desde el 13-14 hasta la actualidad, los últimos 8 años, que es un poco donde ya ha explotado todo. Bueno, muy rápidamente, antes de la Unión Soviética, ¿qué hay que saber? Primero, Ucrania ha tenido en diferentes momentos de su historia relaciones dentro del mismo Estado con una parte de lo que inicialmente fue Rusia, antes de que se expandiese mucho hacia el este y llegase hasta Vladivostok, hasta cerca de Japón, ¿no? Al norte de China. Entonces, de ese origen histórico de Rusia, que era el Rus de Kiev, es decir, que lo que los rusos consideran que es el origen de su cultura, casi de su civilización y desde luego de su estado, lo que ellos llaman el mundo ruso, para ellos nació en lo que más o menos está entre Moscú y Kiev, pero históricamente más cerca de Kiev, de lo que es hoy la capital de Ucrania. Entonces, para los rusos, una parte de lo que hoy es Ucrania, para ellos es un sitio muy querido porque les recuerda de dónde vienen, ¿no? Entonces, por eso es muy fácil en la actualidad pues, evocar muchos sentimientos en el pueblo ruso diciendo que Ucrania, ¿cómo van a ser otro Estado, ¿no? Es decir, entonces, claro, tenemos problemas cuando Ucrania hoy es otro Estado. Entonces, claro, aquí tenemos ya un problema, ¿no? Pero a nivel sentimental, a nivel afectivo, a nivel incluso cultural, los propios ucranianos reconocen que efectivamente vienen, no voy a decir del mismo tronco, pero de un tronco muy parecido. Entonces, sí es verdad que todas las partes, y también los bielorrusos, por cierto, se sienten partícipes de formar parte de algo más grande que ellos y que a lo largo de la historia, han alternado sus guerras internas, pero también sus momentos donde han estado juntos, unidos dentro del mismo Estado. Hay un momento en el siglo XVII, porque esto se remonta hasta el siglo IX, X, XI, ahí hay un protoestado donde parte de lo que luego sería el núcleo de Rusia y parte de lo que hoy día es Ucrania están unidos en un mismo estado, pero luego se separan. Luego hay un momento dramático para ellos, pero para toda Europa, que es la invasión de los mongoles. Es decir, que entre los siglos X y XIII hay como un corte en la historia de Europa, es decir, los mongoles, como estáis viendo, entran desde las estepas y arrasan con todo lo que encuentran, y durante prácticamente 300 años, 200 en una parte, la parte más occidental, y 300 en la parte más oriental, los mongoles controlan esa zona. De forma que hay un corte donde pueblos externos a los rusos, que serían después de rusos, y a los ucranianos, que luego serían ucranianos, tiene un pueblo externo que los conquista y los tiene sojuzgados, cobrándoles tributos, etcétera, durante entre 200 y 300 años. Es verdad que los mongoles eran bastante inteligentes, es decir, ellos saqueaban en ese primer impulso, pero luego dejaban hacer.
cobraban un tributo y mientras tú les aceptases que eras un súbdito del Gran Khan, no había problemas. De manera que no es el fin de la cultura de esa gente. Pero es verdad que durante entre 200 y 300 años estuvieron invadidos, ¿no? La parte más occidental se libró antes. Hay una batalla clave donde una parte consigue quitarse encima a los mongoles y empieza a volar sola. Esa parte más occidental de ese mundo, aún no le llamo Ucrania, ¿no?, porque las fronteras son distintas, pero bueno, esa parte occidental de ese mundo de la Rus de Kiev, ¿no?, de ese germen, de ese embrión original de esta cultura, empieza a tener una historia un poco propia. Y pasado el tiempo, también con sus más y sus menos, se alía durante casi 2 siglos, siglo y medio, con lo que después sería Lituania. Por eso los lituanos y los ucranianos y los bielorrusos se sienten muy vinculados entre sí. Es verdad que bielorrusos y ucranianos aún más fuerte, porque su lengua es muy, muy parecida, se entienden entre ellos, son casi, pero como si fuesen 2 dialectos, por decirlo así, la base de la lengua es muy parecida. Con los lituanos es diferente la lengua, pero tienen muchos vínculos también afectivos e históricos. Y luego está la parte oriental, es decir, durante unos 100 años la parte occidental empieza a volar sola, sin los mongoles, y le cuesta casi un siglo a la parte oriental quitarse de encima de los mongoles y empezar a conformar lo que será el Principado de Moscovia, y ese es el germen de lo que luego ya sí va a ser la Rusia moderna. Entonces vemos que es un único mundo, culturalmente, que tiene una historia particular. Es un poco lo que ha pasado a escala más amplia con Europa, es decir, que aunque hay unas raíces evidentemente comunes muy, muy parecidas, pero la historia de la Europa Oriental, pues durante varios siglos ha sido distinta de la historia de Europa Occidental, y eso le marca a las dos partes, cada uno tiene un poco su historia, ¿no? Todas las partes reconocen ese pasado común, pero hay luego una parte también importante que es diferente. Bueno, entonces hay un momento en que esas dos partes, todas se quitan ya los mongoles de encima y empiezan ya a volar solas. Y la parte rusa y la parte, vamos a llamarla ya, ucraniana, hay ya unas diferencias que empiezan a ser también un poco culturales, sobre todo de intereses entre las casas gobernantes, y bueno, era una época en la que van surgiendo diferentes potencias y, sin aburriros, pero rápidamente, decir, hay momentos en los que están juntos y momentos que están separados y luchando entre ellos. Entonces hay una historia de amor-odio, ¿no? Es decir, de relación muy estrecha, siempre o bien llevándose bien o bien llevándose muy mal. Y luego hay un momento clave, que es el siglo XVII, XVIII, donde hay un momento en que Ucrania, algo muy parecido a lo que es Ucrania actual, por eso ellos ya empiezan a ver allá su historia moderna, es decir, donde ya se sienten identificados, no es una historia muy remota, sino que es la historia de la que ellos ya ven que ahí surge su nación ucraniana, que es finales del XVI, XVII, sobre todo ya comienzos del XVIII, donde hay un renacer cultural en Ucrania, desarrollan su propia cultura, su lengua adquiere los matices distintos, por ejemplo, del lituano, de tal, es decir, ya ahí hay un momento en que florecen las artes, florecen las letras, florece la cultura, y Ucrania empieza a cobrar una cierta consciencia de ser algo distinto de ese mundo un poco más amplio y más diverso. Mazepa, que es el gran hombre, el gran rey de ese momento, tiene como unos 30 años más o menos, donde Ucrania cobra consciencia de sí misma. Pero después termina abruptamente, porque justo en ese momento hay una invasión de los suecos. En ese momento estaban dependiendo, más o menos, con mucha autonomía, pero más o menos dependiendo de Moscú, y Rusia, que ya empieza a ser un poco la Rusia moderna, se niega a defenderles. Y entonces, ese es un momento en que lo que todavía no era Ucrania, pero lo que va a ser Ucrania, se siente traicionada. Y entonces, en ese momento, Ucrania toma conciencia de que no pueden fiarse mucho, es decir, de que aunque son todos hermanos, pero que cada uno está en su casa, entonces hay un momento en que empiezan a buscar otras alternativas. Ya hay unos años donde lo que luego será Ucrania empieza a buscar amigos en diferentes sitios. Y le van fallando todos. Y hay un momento que pierden una guerra, os lo cuento rápido, que no merece la pena entrarse más, pero para que veáis un poco que Ucrania empieza a surgir como un ente ya distinto de Rusia, distinto de Lituania y distinto de Suecia, evidentemente. Y en ese momento Ucrania pierde una guerra, Rusia le vence, y a partir de ese momento, exactamente 1720, empieza un proceso brutal de rusificación. Es decir, que esa emergente conciencia propia ucraniana, Rusia intenta machacarla por todos los medios. Claro, y aquí arrancan muchos de los
¿cómo decirlo?, de los malos recuerdos de los ucranianos respecto a los rusos. Es decir, es verdad que hay un pasado más antiguo, a 1720, que es común de muchas maneras, sienten muchos lazos, muchos vínculos, tuvieron durante mucho tiempo un enemigo común, que eran los mongoles, etcétera, pero a partir de 1720 empieza a cambiar todo. Es decir, se siguen considerando muy cercanos, pero en la parte política, las dinastías, los estados, ahí actúan de otra manera. Ya no es de amistad, es decir, y hay un intento en que desde 1720 hasta finales del siglo XVIII, ya con Catalina la Grande, el proceso de rusificación es total. Y Ucrania, que nunca había sido, salvo una parte muy pequeña de su historia, un estado propio, pero había tenido siempre mucha autonomía, es decir, a todos los efectos prácticos era un estado que iba por su cuenta. A partir de mediados del siglo XVIII empieza a perder cada vez más autonomía y a finales del siglo XVIII es integrado en el estado ruso. Por eso para los rusos dicen, bueno, si ya es con nosotros 200 y pico años, es cierto, pero ¿cómo entraron? No fue de una forma aceptada como en el 1600 y pico, sino fue forzado después de una guerra hacia el 1720. ¿Sí? Entonces, he contado la parte que tienen en común, la parte que tienen una cultura común, una historia común, un enemigo común, tal, que se une mucho, pero luego a partir de 1720 también tienen muchos agravios, tienen guerras, tienen humillaciones, les quitan la autonomía, machacan su lengua, les imponen la lengua y la cultura rusa, desaparecen como Estado, incluso como autonomía dentro del Estado ruso. Claro, para la gente que se siente ucraniana, pues no olvida eso. Es verdad que como ha sido parte de Rusia, dentro de un Estado hay mucho movimiento de gente, con lo cual de mucha gente que se siente rusa lleva 200 años que se ha asentado y que lleva viviendo en Ucrania. Por eso en Ucrania realmente hay culturalmente dos Ucranias, que es parte de lo que vemos en la televisión. Está la Ucrania, es más complejo, pero bueno, más occidental, que es la que se siente más ucraniana, y la parte un poco más cerca de las fronteras con Rusia, que normalmente hay más porcentaje de población de origen incluso étnico ruso, de cultura rusa, que hablan ruso, algunos incluso no conocen del todo el ucraniano, y que se sienten, pues, si no rusos, muy cercanos a Rusia. Entonces podemos decir que en Ucrania hay como tres grupos de población, simplificándolo. Una parte que se siente ucraniana, otra parte que se siente ucraniana, pero culturalmente es rusófona, hablan ruso, piensan en ruso, van a la escuela en ruso, en su familia desde niños les hablan en ruso y sienten mucha simpatía por Rusia, se sienten hermanos. Y hay otra parte de gente que, sobre todo al final de la época soviética, de gente que era rusa, pero que por trabajo lo que sea fue a trabajar a Ucrania, han seguido allí, pero ellos son rusos y se sienten rusos. Pero es que son rusos. ¿Sí? Y toda esa gente vive en Ucrania ahora. Entonces, claro, luego veremos cómo el problema realmente está en Ucrania, una vez que ha accedido a la independencia, a ver a futuro qué. Es decir, qué relaciones con Rusia, de qué tipo, porque hay gente que a Rusia sí, somos hermanos culturalmente, pero no me olvido, ¿no?, de los últimos 2 siglos. Hay gente que sintiéndose ucraniana quiere llevarse muy bien con Rusia, porque son vecinos y porque tienen un pasado común. Y luego hay gente que son étnicamente rusos que les gustaría volver a ser parte de Rusia, que esto es una minoría, pero todos votan. Y entonces llegamos a un momento crítico, es decir, la Revolución Rusa, 1917. En ese momento hay un renacer de la identidad nacional ucraniana. Es decir, se quitan de encima a los zares, y lo mismo que pasó cuando se quitaron de encima a los mongoles, como un renacer cultural, claro, una cultura que había estado machacada, oprimida, humillada, que había intentado quitarla, ¿no?, es decir, rusificarlos a tope. Entonces, cuando por fin desaparecen los zares, hay toda una élite cultural y mucha gente ucraniana que dice, bueno, por fin, a ver si ahora podemos tener nuestro Estado. Y de hecho, bueno, pues rápido, crean una república ucraniana. Pero claro, estaban dentro de lo que era el Imperio ruso. Y entonces los bolcheviques, los que están haciendo la revolución, en Ucrania también eran importantes. De manera que los bolcheviques son capaces de obligar a que esa república se autodenomine República Socialista Soviética y entre a formar parte de la Unión Soviética. Entonces les duró poco, es decir, pues pasó un poquito como en 1990, es decir, que durante unos meses fueron independientes hasta que los metieron otra vez en algo otra vez conjunto, pero esta vez distinto, que era la Unión Soviética. Es decir, ya no existe el Imperio Ruso, no existen los zares, pero Ucrania no consiguió independizarse e ir por libre, sino que tuvo su Estado, su república propia, pero dentro de la Unión Soviética. Con lo cual, de facto, seguían dentro de la Unión Soviética.
Entonces, claro, para la gente nacionalista ucraniana, ese fue un momento muy amargo, porque hubo un renacer, una explosión cultural y nacional ucraniana, consiguieron su república, lo cual no estaba mal después de 200 años, ni autonomía, pero no consiguieron independencia. Pero hay gente a la que eso no se le olvida. Es decir, no estaban felices dentro de la Unión Soviética. Lo aguantaron, estaban acostumbrados, pero hubo gente que habría preferido tener su propia república independiente. Y la Unión Soviética no se lo permitió. Es decir, Lenin ahí, los bolcheviques, fueron capaces de cerrar esa posibilidad y reconducirlos dentro de la Unión Soviética. Luego, muy rápido, solamente me voy a detener durante la época soviética, que duró 80 años, pero bueno, en un elemento muy importante. Es que en los años 50 llegó a gobernar la Unión Soviética un gran personaje que era ucraniano, que era Khrushchev, y regaló, así como suena, regaló Crimea, que era parte de Rusia, a Ucrania. Todos decían, claro, como él era ucraniano, ¿no? Y él lo vendió como diciendo, bueno, que era una forma de conmemorar, de festejar el 300 aniversario de la adhesión, había sido de invasión, pero bueno, de la adhesión de Ucrania a Rusia. Entonces, fijaos un poco cómo desde el lado ruso se ve como una adhesión, del lado ucraniano se veía, bueno, realmente perdimos una batalla y hasta hoy, ¿no? Entonces, esto es parte de estas lecturas distintas de la historia, y luego lo veremos con un discurso de Putin donde se ve cómo lo sigue viendo en Rusia mucha gente, ¿no? Pero como en Ucrania mucha gente lo ve diferente. Y entonces este es un momento muy importante, ¿por qué? Porque esto explica la justificación que dio Putin para invadir y quedarse Crimea. Y es cierto que Crimea siempre ha sido Rusia. Y que los últimos, pues desde el 50 hasta aquí, es decir, los últimos 70 años, ha pertenecido a Ucrania, pero fue una cacicada de un jerarca soviético. Y eso es verdad, como son, ¿no? Entonces llegamos ya, bueno, se acaba la Unión Soviética, implosiona en el año 89, 90, y ahí ya se ve que la Unión Soviética ya no tiene ningún futuro y hay que pensar qué hacer a partir de ahora. Y entonces hay muchas de las que eran repúblicas soviéticas que deciden ser independientes. Y entre ellas, una de las que está en cabeza desde el principio, es Ucrania. Es decir, que Ucrania, junto con Bielorrusia, es una de las repúblicas que más presionan al Kremlin para romper la Unión Soviética y volar solos. O sea, Bielorrusia quería tener su propio Estado y Ucrania también. Luego hay más gente que sí, pero los bálticos, etc., pero los que empujan más y los que más eran más grandes, más poderosos dentro de la Unión Soviética, entre ellos está Ucrania. Ucrania está liderando el proceso de romper la Unión Soviética y ellos querían su propio Estado. No veían mal unas relaciones especiales con el resto de repúblicas, evidentemente tenían una historia común, y económicamente les podía interesar tener un mercado más grande y tal, pero con su independencia, con su Estado propio. Y esto lo cuenta, bueno, pues Gorbachev, lo cuenta Yeltsin en sus memorias, es decir, esto es algo conocido, es decir, la élite ucraniana fue de la que más presionó para romper de una vez la Unión Soviética y conseguir su Estado. Esto digo, es decir, porque había mucha gente en Ucrania que quería tener su propio Estado. Esto es lo que Putin no cuenta nunca, pero esto era verdad, ¿no? Hay gente que estaba feliz y contenta, pero mucha gente en Ucrania estaba ya un poco harta de la época soviética y lo que querían era, por una parte, libertad, democracia, querían vivir mejor, pero muchos, en clave nacional, querían su propio Estado. Entonces, este es un factor muy importante que explica incluso la descomposición de la Unión Soviética, el factor ucraniano. O sea, Ucrania activamente presionó para romper la Unión Soviética. Fue un factor clave, eso lo contaba Gorbachev en sus memorias. Él lo atribuía a una ansia de poder de algunas ciertas, unas repúblicas y tal, bueno, pero había una conciencia nacional detrás también, y eso existía. Y ahora llegamos ya, bueno, consiguen su independencia, y entramos ya un poco en el lío, ¿no? Que es lo más reciente. Ucrania es un Estado que, como toda la esfera soviética, lo ha pasado mal en la transición a la democracia, a la economía de mercado. Es decir, ha habido, igual que Rusia por otro lado, es decir, ha habido mucha gente que lo ha pasado mal, fue un cambio brusquísimo, una sociedad que se quedó pues, sin referentes, es decir, después de tantas décadas, ¿no? de una ideología, una forma de entender la vida, el mercado, la economía, todo, pues de repente todo salta por los aires. El antiguo Partido Comunista tiene que reinventarse. Una cosa curiosa es cómo antiguos líderes comunistas de repente se redefinen y se presentan como nacionalistas ucranianos y gobiernan. Es decir, una paradoja que se da en muchas exrepúblicas soviéticas. Pero bueno, mal que bien, Ucrania pues va abriendo su camino. Pero Ucrania toma una decisión clave en 1990, de la cual muchos ucranianos ahora se están arrepintiendo. Y es que en 1990, Ucrania, cuando ya se ve que cae la Unión Soviética, faltarían unos meses, pero bueno, pero ya es obvio que eso es cuestión de unos pocos meses, ya están pensando en qué hacer después.
Ucrania dice que para facilitar ese proceso, Ucrania no tiene ninguna ambición de ser una potencia nuclear. Porque en Ucrania en aquel momento, como parte de la Unión Soviética, había, no me acuerdo, entre 1.500 y 2.000 cabezas nucleares. Era una parte muy importante del arsenal nuclear soviético. Estaba físicamente en Ucrania. Y el gobierno ucraniano renuncia a las armas atómicas a cambio de que se garantice su integridad territorial y su seguridad. Y eso lo firman Rusia, Estados Unidos, los países de la Unión Europea y el propio gobierno ucraniano. Digo, porque esa parte nunca la cuenta Putin. Digo, porque incluso entre mis alumnos en la universidad, la propaganda, porque es propaganda rusa, ha hecho mucho daño. Es decir, los datos históricos son estos. Es decir, no todo el mundo en Ucrania lo ha hecho bien, eso es de acuerdo, pero la responsabilidad y las culpas no están en la misma proporción. Entonces, lo mismo que he dicho, que es cierto que fue una cacicada regalarle, porque fue así, sin ninguna justificación de ningún tipo, ni de la población, ni de nada, ¿no?, Crimea a Ucrania, y es cierto, es igual de cierto que en el año 1990 Ucrania renunció al arma atómica a cambio de su seguridad y su integridad territorial. Y el gobierno ruso estuvo de acuerdo y lo firmó. Entonces, eso es un elemento muy importante. ¿Os imagináis qué habría pasado si Ucrania no hubiese renunciado y tuviese armas nucleares? Probablemente no habrían invadido. Entonces, por eso hay mucha gente, probablemente el gobierno ucraniano, que ahora está diciendo, en mala hora, en el año 90, decidimos quitar las armas atómicas. Pero todo el mundo, en Oriente y Occidente, entendió que aquello era una buena cosa. Porque claro, si se salta por los aires la Unión Soviética, surgen no sé cuántas repúblicas, y casi todas ellas con armas atómicas, imaginaos el lío que podía ser evitar que pasara con las armas atómicas. O sea, era una amenaza a la seguridad de todo el mundo, no solamente a la seguridad ucraniana, rusa o bielorrusa. Entonces yo creo que fue un elemento de inteligencia política, pero también de generosidad por parte de Ucrania renunciar al arma atómica. Porque es obvio que con arma atómica garantía su seguridad, como sabe muy bien Corea del Norte y algunos otros países, ¿no? Entonces, Ucrania renunció al arma atómica. Y hay un tratado que dice que a cambio de eso, todas las partes firmantes, entre ellas Rusia, garantizan su seguridad y su integridad territorial. Rusia no ha respetado ni la seguridad ni la integridad territorial de Ucrania. Eso es cierto. Vamos al siguiente punto. Van pasando unos años, las relaciones con Rusia, bueno, pues tienen sus más y sus menos, pero al nivel de las élites son buenas. Y hay una serie de gobiernos que son prorrusos en Ucrania. Hasta principios de este siglo, donde, yo no soy experto en Ucrania, es decir, no conozco la sociología, no conozco con detalle lo que ha pasado en la sociedad ucraniana, pero cada vez más élites en la universidad, en el mundo del periodismo, en algunos sectores empresariales, en la propia población civil, cada vez más gente empezaba a ver con buenos ojos un acercamiento hacia Occidente. Es decir, ellos tenían unas relaciones magníficas con Rusia, no solamente históricas, sino económicas, de todo tipo, seguían dependiendo de muchas cosas de Rusia, era un mercado fundamental para ellos, para su grano, etcétera. Pero como país les parecía que era inteligente no poner todos los huevos en la misma cesta, sino repartir un poco, diversificar, que es lo que ha hecho todo el mundo inteligente en el mundo, desde América Latina a México, es decir, todo el que puede procura no depender de una sola potencia o de un solo país. Y Ucrania intentó simplemente, sin tocar nada las relaciones con Rusia, simplemente decir, bueno, ¿por qué tenemos que renunciar, por ejemplo, a vender nuestros productos a la Unión Europea? Y entonces se produce un acercamiento con un gobierno prorruso y empiezan a negociar con la Unión Europea un acuerdo de asociación, no de pertenencia. Es decir, no estaban negociando que Ucrania fuese un miembro de la Unión Europea, lo que querían era un acuerdo de asociación, es decir, un acuerdo de buena vecindad, un acuerdo de relaciones políticas, económicas, de abrir los mercados, de poder comprar y vender, de poder llevarnos mejor, esa serie de cuestiones. Y un gobierno prorruso lo vio bien. Es decir, en Ucrania había un gran consenso social y político para mantener las relaciones con Rusia, que eran muy buenas, pero a la vez diversificar, ampliar sus oportunidades con la parte occidental. Y bueno, también son igual de vecinos que Rusia, de nosotros, porque tenemos que renunciar pues, a mejorar las relaciones con ellos, a venderles o comprarles cosas, ¿no? Y durante años estuvo negociando ese acuerdo. Las negociaciones comenzaron en 2007. Y durante unos 6 años, porque son acuerdos muy complejos, es decir, porque afecta a todos los sectores, además la economía ucraniana era una economía no tan desarrollada, en muchos sectores era muy débil, con sectores que no eran muy competitivos, entonces si se abriese de golpe las fronteras iba a ser un drama para Ucrania. Entonces, como todos los países que entran en la Unión Europea,
se suelen establecer pues, unos calendarios, unos procesos de transición para poco a poco ir quitando las aranceles. Es decir, una forma ordenada de poder mejorar las relaciones. Eso llevó mucho tiempo, porque era una cosa complicada, pero en 2008 se anunció que la Unión Europea y Ucrania firmarían un acuerdo de asociación. Y eso en Ucrania todo el mundo lo veía bien. Y en la Unión Europea también. Y era cuestión de poner ya la fecha para firmar el acuerdo. Y en 2010 entre 2004 y 2010 empiezan a pasar unas cosas un poco raras en Ucrania. Porque de repente el gobierno prorruso, hay un gobierno prorruso que pierde las elecciones. La parte que perdía las elecciones, más o menos lo acepta. El nuevo gobierno quiere intensificar las relaciones con la Unión Europea. En Moscú esto no se ve muy mal. Hay presiones de Moscú brutales en Ucrania para intentar torpedear eso, aunque se hizo público mucho después. Luego hay otras elecciones en las que la oposición está a punto de ganar, pero hacen un pucherazo electoral y dicen que ha ganado el otro, el prorruso, es decir, Yanukovych, en vez de Yushchenko, que era el más pro-occidental. Y ahí se monta un jaleo. Es el primer jaleo. Es decir, entre los años 2003-2004 empieza ya a haber líos en Ucrania. Es decir, hay una fase de Ucrania donde, más o menos se pasan las cosas mal, pero hay un buen clima interno en el país, hay un cierto consenso sobre la forma de llevar las cosas, pero a partir de ese momento se empieza a romper internamente ese consenso. Es un punto muy importante. Y un factor importante en que se rompa ese consenso son las presiones desde Moscú. Esa es la parte que Putin no cuenta. Cuenta arranca siempre a partir de 2010. Pero antes del 2010 pasan cosas. Y es que Moscú empieza a ver con muy malos ojos ese muy leve, muy suave acercamiento de Ucrania hacia el mundo occidental. Hay otro acercamiento también en 2008 hacia la OTAN. Ucrania no pide entrar en la OTAN. Lo que pide es tener relación con la OTAN. Es decir, igual que lo que os he dicho de la Unión Europea, se aplicaba a la OTAN. Bueno, si mis vecinos bálticos son todos miembros de la OTAN, ¿yo por qué no puedo tener una relación con la OTAN? No estaban planteando entrar en la OTAN. Es verdad que el primer paso para entrar es tener esa relación. Pero lo que Ucrania pedía era establecer unas relaciones formales entre las dos partes, ver un poco en qué podrían colaborar, y no negaban la posibilidad de en el futuro entrar en la OTAN, aunque no era en ese momento el objetivo, pero prometió el gobierno pro-occidental que ganó en ese momento que antes de entrar en la OTAN siempre harían un referéndum para que la gente en Ucrania pudiese votar. Un momento en que solía haber siempre gobiernos prorrusos, con lo cual quizás saliese que no. Es decir, el gobierno no sabía si iba a salir que sí o que no. Lo que se comprometió es establecer relaciones con la OTAN y si en el futuro se veía la posibilidad de entrar en la OTAN, preguntar al pueblo ucraniano a ver si querían o no querían entrar. Ese fue el compromiso político. Bueno, pues cuando se enteró el Kremlin, se puso como una fiera, intentó torpedear eso por todos los medios. En la cumbre de la OTAN, donde supuestamente se iba a firmar ese tratado de entendimiento, que habrían relaciones entre Ucrania y la OTAN, los miembros de la OTAN vieron tal reacción visceral de Rusia que para evitar males mayores renunciaron a algo que no afectaba a nadie, porque no era entrar en la OTAN, y dijeron, no renunciamos a que si quieren entrar en el futuro entren, pero de momento lo dejamos así, no queremos más líos. De forma que el Kremlin para el primer acercamiento a la OTAN e intenta frenar el primer acercamiento a la Unión Europea. Y hasta ese momento Ucrania no había tenido nunca un mal gesto con Rusia de ningún tipo. Han tenido relaciones extraordinarias. Es más, los gobiernos de Ucrania eran prorrusos. Pero aquí hay un momento, es decir, cuando cambia todo, que es lo que os digo, por eso entre el 2004 y 2010 empiezan a cambiar muchas cosas en Ucrania y se rompe el consenso interno, que es el problema más grave que ha tenido Ucrania. ¿Por qué? Porque en Ucrania hay un cambio, por lo que sea, en la población, y donde siempre votaban a una mayoría prorrusa, empiezan a votar una mayoría distinta. Y la oposición, que siempre la oposición, que era una minoría, es decir, intentaban que se les oyese, pero nunca ganaban las elecciones, a partir del 2006-2008, empiezan a ver que pueden ganar las elecciones. Y entonces el gobierno prorruso y Moscú se ponen muy nerviosos. Pero la gente ha cambiado de criterio. Porque aquí se ha hablado de maniobras occidentales, de no sé qué. Es verdad que Estados Unidos enredó un poco, que luego lo contaré, en un momento clave que fue lo del Euromaidán. Es verdad que ahí Estados Unidos intentó financiar algunos grupos y tal, intentó aprovechar el momento para meter un poco más de ruido y tal, pero no motivó el cambio. El cambio fue en la gente ucraniana.
que veían con buenos ojos, bueno, acercarse un poco a Occidente. Ya, es más, era el punto de consenso interno entre la parte prorrusa y la parte prooccidental. Porque no era cortar con Rusia para entrar en la Unión Europea, que es lo que vende Putin. No es cierto. Rusia iba a seguir siendo un aliado estratégico, un vecino, un hermano de Ucrania, pero Ucrania quería también relacionarse con la parte occidental de Europa. Ese era el acuerdo interno de Ucrania. Y cuando una mayoría social y política ucraniana empieza a votar en esa clave, es cuando Moscú se pone muy nervioso, presiona al gobierno ucraniano por ruso, hacen el pucherazo electoral, que lo denuncia la oposición, el Tribunal Supremo les da la razón, se demuestra que ha habido un pucherazo, se vuelve elecciones y ganan los pro-occidentales. Pero claro, y aquí os lanzo una idea. Una sociedad ucraniana que simplemente iba variando políticamente, que es lo normal en la democracia, que a veces votas una cosa y a veces votas otra. Bueno, iban variando un poco y cada vez votando más a los partidos pro-occidentales. Claro, la reacción de la parte prorrusa y sobre todo de Moscú es tan fuerte que eso también crea resentimiento en la parte ucraniana pro-occidental. Es decir, que parte del mal clima que se genera en Ucrania lo provoca Moscú, con su sobrereacción. No sé si me explico lo que quiero decir. Es decir, que Ucrania simplemente estaba abriéndose a otros amigos, no estaba cortando los lazos o empeorando las relaciones con Rusia, nunca ha sido el objetivo. Y Moscú intenta cortar ese incluso leve o suave acercamiento, incluso haciendo un fraude electoral. La oposición en ese momento, claro, por cierto, que estaba muy dividida, porque la oposición al gobierno era de todo tipo, era de extrema derecha, era nacionalista, era liberal, había de todo, se unen ante el pucherazo y ante las injerencias de Moscú, y ese Frente Unido es el que gana las elecciones. Y cuando ganan las elecciones, lo que hacen es retomar... Bueno, porque se me ha olvidado una cosa muy importante, y es que ese consenso del que os hablaba, que es un gobierno prorruso el que negocia con la Unión Europea el acuerdo de asociación, de repente hay un día en que después de la primera vez que gana la oposición, luego pierden al de 2 años, y en ese momento el gobierno, cuando coge el poder, es como diciendo, esta es la mía, los prorrusos, digo. Y hacen dos cosas. Una, sin dar ninguna explicación, de la noche a la mañana dicen, oye, el acuerdo de asociación con la Unión Europea no se va a firmar, queda suspendido. Y todos, ¿cómo? Sí, y vamos a firmar uno equivalente con Rusia. Pero sin explicaciones. Si vosotros fueseis la minoría ucraniana, ¿qué pensaríais? Bueno, la minoría que acaba de ser mayoría 2 años antes, o sea, que la mitad de la población piensa como tú, como que si este era el punto de consenso. Si con Rusia nadie está cuestionando lo que tenemos, es solo abrirnos a Occidente, a la Unión Europea. Bueno, pues dicen, no, eso se suspende y ahora vamos a ir con Rusia, solo con Rusia. Y entonces la oposición es cuando estalla y dicen, ya vale, o sea, esto es una tomadura de pelo. ¿Aquí qué pasa? Aquí seguro que Moscú... Bueno, y al de unos días, el gobierno reconoce que ha sido por presiones de Moscú. Y eso es lo que enciende más a la oposición. Esos finales del 2009. Y en el 2012. Y en el 2013, entre el 2013 y el 13 es todo un lío, porque pasa, esto que os cuento son en menos de 2 años. Y hay un momento en que los gobiernos prorrusos hacen dos cosas que sientan fatal a la oposición. Uno, declaran cooficial el idioma ruso, cuando no lo era. El idioma de Ucrania era el ucraniano, punto. Mucha gente hablaba ruso y tal, pero no era un idioma oficial del Estado. Se entiende que era una minoría nacional muy importante, respetada, tal, pero una minoría nacional. Pero la lengua nacional de Ucrania es el ucraniano, no es el ruso. Bueno, pues ese gobierno lleva un pucherazo, aprovecha su mayoría en ese momento y dice, lengua cooficial, igual que el ucraniano, el ruso, para contentar a su electorado, que era la parte oriental, y los se sentían más rusos. Y segunda cosa es lo de suspende el acuerdo con la Unión Europea sin dar ninguna explicación, que luego explica que esto es por presiones de Moscú, a cambio de una ayuda económica. Y eso es lo que rompe el país por dentro. Entonces, fijaos que en el origen de que se rompa por dentro no está que la OTAN se expanda, ni que la minoría prooccidental ucraniana hubiese intentado hacer no sé qué golpe de Estado. Eso no es verdad. Porque, de hecho, cuando la oposición se une toda, por primera vez en su historia, y protesta contra el gobierno, y dice que no solo quieren recuperar el acuerdo con la Unión Europea, sino que quieren que dimita al gobierno, porque ha demostrado que no es de fiar al pueblo ucraniano, que le ha traicionado, o sea, que por una presión externa ha vendido a Ucrania, y son tales las protestas que ese presidente Yanukovych huye del país. Es decir, un golpe de Estado, hasta donde yo sé, y esto es ciencia política, es cuando un grupo de gente armada fuerza por la violencia a un presidente electo, le quita del poder y pone a otros, lo mete una junta militar. Eso es un golpe de Estado. Entonces no se puede considerar un golpe de Estado cuando unas protestas inmensas de la población durante semanas le demuestran al gobierno que el gobierno ya no le representa a la gente. Le piden elecciones anticipadas. Él dice, vale, de acuerdo, va a haber elecciones anticipadas. Eso un 21 de febrero. Y esa madrugada huye al exilio. Se va. Y aparecerá semanas después, en Rusia, por cierto, diciendo que ha habido un golpe de Estado.
Y Putin desde donde siempre habla del golpe de Estado del Euromaidán. No es verdad. Es decir, más de la mitad de Ucrania y muchos prorrusos se dan cuenta, se quedan un poco indignados de todo lo que ha pasado, dicen que ese gobierno no puede seguir gobernando. Entonces, 2010-2013 son años claves porque lo que pasa es que una mayoría ucraniana, que en general era bastante prorrusa, a pesar de todos los pesares del pasado, etcétera, es decir, era en general prorrusa, sentía mucha simpatía por Rusia, tenían lazos extraordinarios con ellos, acuerdos comerciales, económicos de todo tipo, simplemente quieren abrirse un poco, se sienten traicionados, Moscú hace interferencias tremendas en esos 3 años críticos, y una mayoría de ucranianos ya está harto de todo eso y quiere ir por otro camino. Eso es lo que pasa en el Euromaidán. Entonces no hay un golpe de Estado en sentido estricto. Sí es verdad que cuando se va el presidente de gobierno de Ucrania hay un vacío de poder. Claro, ¿quién gobierna? Y la Rada Suprema, es decir, el Parlamento ucraniano, dice, pues hombre, si el presidente del gobierno se larga del país, está haciendo dejación de funciones, o sea, ya no cumple su obligación. Entonces le destituyen, se ha ido al extranjero, no sabían dónde estaba. Y entonces lo que hacen es, toman 2 decisiones. El Parlamento, elegido por la gente, el Parlamento decide volver a una constitución anterior, que era parlamentaria, no presidencialista, porque entiende que es mucho más, que Ucrania es un país muy plural y que solo con un presidente que tenga todo el poder, siempre el que pierda va a estar muy mal. Es mejor que haya un sistema más parlamentario donde todos los grupos estén representados, creen que eso va a ser mejor para el país, y nombran un presidente interino hasta que haya elecciones. Si es un golpe de Estado, que venga Dios y lo vea. Es decir, ¿qué haría cualquier país si su presidente se va al extranjero? Pues tienes que ocupar el vacío poder, hacer elecciones y que el pueblo elija otro gobierno. Con lo cual, el Euromaidán es básicamente eso. Ahora bien, a partir de ese momento, claro, es verdad que el gobierno ucraniano que sale de ahí, de esas siguientes elecciones, es pro-occidental y hace algunas cosas, hombre, que es verdad que podemos entender que, ¿cómo decir?, que molestan a la parte rusófona de Ucrania y a Moscú. ¿En qué sentido? En que quitan el ruso como idioma cooficial, pero se puede decir que eso, si el gobierno anterior tuvo derecho a ponerlo, el siguiente tiene derecho a quitarlo. Es decir, si uno tiene derecho a ponerlo, es una provocación hasta cierto punto, y es verdad que empiezan a no fiarse de la parte rusófona, porque es la que ha organizado el pucherazo electoral, y estuvo a las órdenes de facto de Moscú, tal, a no fiarse mucho de algunos partidos prorrusos de Ucrania, y es verdad que empiezan ya surgen los recelos dentro de Ucrania. Ahí se empieza a descomponer ese consenso que tenían como país y se empieza a explicar o se empieza a expresar de muchas maneras. Todas las zonas más rusófonas empiezan también a sentirse cada vez más incómodos en esa Ucrania pro-occidental, que ya conscientemente, después de lo que ha hecho Rusia, intentan tomar distancias con Rusia. Y empiezan a hablar, ahora sí, de integrarse, de entrar en la Unión Europea. Pero eso no estaba en la agenda 5 años antes. ¿Se ve la idea? Es decir, que fruto de esa crisis, las dos partes de Ucrania pierden ya la confianza la una en la otra. Pero eso viene provocado por una interferencia básicamente extranjera. También Estados Unidos un poco en Euromaidán enreda y tal, pero enreda en el 2010, es decir, pero eso ya surge, es una cosa, aprovecha el momento, por decir así, pero no crea el proceso. Y luego, aquí pasan, y voy ya muy rápido, que faltan pocos minutos, llegamos a la actualidad. Pero para entenderla hay que conocer un poco todo esto. Y entonces, claro, esa parte rusófona en Crimea y en la parte de lo que llaman el Donbass, que es la parte oriental de Ucrania, pues empiezan a ver con cierto incluso temor lo que puede hacerles el gobierno ucraniano, ya no se fían del gobierno, su lengua ya deja de ser oficial, se sienten ya como una minoría nacional en su propio país, pues entiendo que eso no es agradable para nadie, políticamente empiezan a blindarse, a votar a cosas distintas, a ver distinto el futuro de Ucrania, ellos empiezan a ver que quieren acercarse cuanto más a Rusia mejor para sentirse más protegidos, lo cual también se puede entender, pero a su vez eso que hacen provoca todavía más recelos en la mayoría prooccidental del gobierno de Ucrania. Con lo cual ya hay una degeneración. En los últimos ya 5 o 6 años, ya las dos partes, cada vez todo lo que hacen se interpreta mal por la otra parte, cada vez es peor, de forma que hay un momento en que la parte rusófona del Donbass directamente le pide ayuda a Putin y declaran su independencia. Dicen, ya no me fío, necesitamos nuestra propia república. Y la parte de Crimea es la primera que utiliza Putin, porque evidentemente Crimea es básicamente una base naval gigante de Rusia, pues con algunas pocas cosas más en la península, ¿no? Y entonces ahí hacen también un referéndum de independencia y el 90%, además probablemente sea cierto, el 90% decidieron que querían ser parte de Rusia.
Entonces le piden ayuda a Putin, y Putin, evidentemente, encantado, le dice, hombre, por supuesto, tal. Putin es el que provoca todo esto, de forma que está primero en la entrada de las tropas rusas en Crimea, para quedarse ya directamente, y después en la zona del Donbass. Y llegamos ya a los últimos meses. La situación estaba muy tensa, llevaban 8 años combatiendo en el Donbass, porque aunque ese conflicto aquí casi no aparecía, pero ellos han seguido combatiendo. Claro, el gobierno ucraniano intentaba recuperar el control de su territorio, pero la minoría, aunque era una minoría, con el apoyo militar de Rusia, pues mantenían las posiciones, con lo cual, pues bueno, ahí estaban en guerra, a veces ganaban un poco, perdían un poco, llevan 8 años matándose entre sí y han muerto 15.000 personas, lo cual a su vez ha envenenado aún más las relaciones internas dentro de Ucrania. Y Moscú tenía la excusa para estar siempre presente físicamente con militares rusos en Ucrania, tanto en Crimea como en el Donbass. Por eso también se entiende que Ucrania dijese que estaban invadidos por Rusia. Entonces, bueno, esta es la situación, y por eso, ya digo, llegamos ya hace el año 21, y de repente Moscú ordena hacer a finales de año unas maniobras militares gigantescas entre la zona entre Rusia y Bielorrusia, la que hace frontera con Ucrania, y congrega primero a 100.000 soldados, luego lo aumenta a 140.000. Claro, no solamente en Ucrania, en Occidente todo el mundo estaba alarmado, o sea, nunca se había visto tal concentración de tropas desde la Segunda Guerra Mundial. Esto como unas maniobras, porque llevaban semanas allí. Putin dice, no, si yo no quiero hacer nada con Ucrania, no, si tal, esto tiene muy mala pinta. Todos los países de la OTAN vecinos están alarmadísimos, hay reuniones de urgencia en la OTAN, si este tío invade, podía ser Ucrania, pero podía ser un país báltico. ¿Qué pasa? Entonces, la OTAN, lógicamente, se pone en la alerta, entonces ya empezaba a degenerar, es cuando esto saltó ya a la prensa internacional. A finales de año, en diciembre, dice que se va a retirar las tropas, pero se aumenta hasta 200.000 soldados, y el hecho de que haya mentido todavía crea más inseguridad en todo el mundo, y sobre todo en Ucrania. Ucrania dice que está seguro que les van a invadir. Luego se relajan un poco, es decir, yo creo que, por sus fuentes, yo creo que les engañan. Estados Unidos siempre dice que el plan de Rusia es invadirlo, y por cierto es el único que ha acertado, las cosas como son. Han mentido 1000 veces, pero esta vez, por lo que sea, pero han acertado. Y esto, y ahora abro un breve paréntesis, termino ya, porque nos hemos centrado todos en Ucrania, pero en otras partes han pasado muchas cosas. Es decir, Rusia ha cambiado un poco su política exterior en los últimos como 8 o 10 años, por no decir un poco más, pero 8 o 10 años seguro. Y ha habido un montón de maniobras militares, de provocaciones, de irrupción de sus aviones en otros países, en Finlandia, en Suecia, en los países bálticos, y muchos países pequeños, que son todos países pequeños, algunos en la OTAN y otros no, como Suecia y Finlandia, que no están en la OTAN, estaban cada vez más preocupados por lo que iban viendo que pasaba en Rusia. Y de hecho, Suecia y Finlandia, que siempre han sido países neutrales, que nunca han querido entrar en la OTAN, entraron en la Unión Europea, pero siempre sin entrar en ninguna parte ni de política exterior ni de defensa. Suecia, que se sentía pues todo lo seguro que se puede seguir un estado occidental en el siglo XX o en el siglo XXI, ¿no? En 2010 eliminó el servicio militar obligatorio porque entendía que no había grandes amenazas a su seguridad, pero en el 2013, después de lo del Donbass, vuelve a recuperar el servicio militar porque ya no se fían de Moscú. Y lo mismo pasa en Finlandia, que empiezan a rearmarse, cada vez se fían menos, los países bálticos cada vez están más preocupados, Polonia empieza a estar cada vez más preocupada, la Unión Europea, que nunca había sido posible en la historia desde el año 50 hacer nada serio en defensa, pues porque cada país tiene sus intereses y tal, empiezan a avanzar en defensa porque la mitad de los países de la Unión Europea se sienten amenazados de alguna forma por lo que está haciendo Rusia, y eso empieza a hacer avanzar la integración europea en materia de política exterior y de defensa, que es una cosa increíble. Es decir, si me dicen hace 5 años lo que ha pasado en los últimos 2 o 3, no me lo hubiese creído, pero en buena medida es, uno, por Trump, pero no vamos a entrar ahí, y sobre todo por Rusia, de forma que Rusia no solamente es con Ucrania. Es decir, Rusia ha empezado a lanzar mensajes de que no se conforma con sus fronteras, de que quiere redefinir el orden que surgió después del fin de la Guerra Fría, y de que tiene unas ideas distintas de cómo hay que ordenar eso. Y el último elemento, y termino ya con esto, antes de la invasión, es que Rusia ha hecho otra cosa sorprendente, que ha sido cambiar radicalmente su relación con China. Rusia y China, bueno, la Unión Soviética y China no se podían ni ver, a pesar de que eran dos países comunistas, se odiaban más entre ellos que a su vez contra Occidente, cualquiera de los dos, y han sido capaces de reconducir esas relaciones, y desde hace ya varios años han ido acercando posiciones, pero sobre todo en el último año, año y medio, han creado una auténtica alianza estratégica.
Y las dos partes hablan a su vez de la otra en términos de que ya no hay líneas rojas en sus áreas de cooperación, van a cooperar en no sé cuántos asuntos, tienen una visión muy parecida al sistema internacional, juntos van a presionar para derribar un poco la hegemonía de Occidente y de Estados Unidos, es decir, un discurso ya muy consensuado. Y eso, claro, lógicamente se ha visto con mucha preocupación por el resto del mundo, sobre todo Occidente y sobre todo Estados Unidos. Claro, si se juntan China y Rusia, pues es un contrapoder tremendo al poder norteamericano. La Unión Europea en ese momento veía todo esto que pasaba, pero la Unión Europea está dividida en su política exterior. Somos 27 países después de los británicos de irse y es muy difícil llegar a acuerdos. A su vez, Estados Unidos se ha separado bastante de Europa, porque se ha centrado mucho en Asia, en China, etcétera, y ya se ha desentendido mucho de Europa. En Europa eso se ha percibido con claridad. Los países que se sentían más amenazados en el peor momento de su seguridad han visto cómo Estados Unidos, en vez de acercarse, se alejaba, y eso les ha empujado a intentar fortalecer sus lazos de defensa dentro de la Unión Europea. Es decir, que pasan muchas cosas, todos los actores están reacomodando. O sea, estamos asistiendo a un gran cambio del sistema internacional. O sea, lo de Ucrania solamente es un ejemplo muy claro y muy dramático, pero de cambios mucho más profundos que se están produciendo en todo el sistema internacional. Y finalmente, el 24 de febrero, Rusia invade con sus 200.000 soldados Ucrania. Que iba a invadir Ucrania, yo creo que estaba en casi todas las quinielas. Pero casi todo el mundo pensaba que iba a ser como sucedió, bueno, no he hablado de Georgia ni de Kazajstán, para no aburriros, pero Rusia ya venía poniendo tropas en diferentes sitios, pero todo el mundo pensaba que iba a ser un poco lo mismo. Es decir, que igual que entró en Crimea para quedársela, todo el mundo daba por perdido el Donbass, no, como entre Rusia se queda la zona rusófona y ya está, Ucrania la ha perdido. Yo creo que nadie esperaba que atacase el conjunto de Ucrania. Y yo creo que nadie esperaba el discurso durísimo que hizo Putin para justificar supuestamente su invasión. Porque ahí se ve claro que no es una cuestión coyuntural, no es de no sé qué de la OTAN, es un proyecto que tiene él, de lo que tiene que ser el mundo ruso, y lo que intenta realmente es recuperar de alguna forma todo lo que pueda recuperar, porque todo no puede recuperar, pero todo lo máximo posible del espacio soviético. Es decir, influencia en los países bálticos, no se lo puede quedar porque está en la OTAN, si hay una guerra mundial, eso se libran por ese motivo, pero incluso las amenazas que habéis visto la semana pasada, cuando Finlandia y Suecia dijeron, hombre, viendo todo esto, yo puedo ser el siguiente, o sea, yo no estoy en la OTAN, a mí que me defiende. Finlandia es un país de 4 millones de personas, 3 y pico, a mí que me defiende. Que nos estamos planteando cooperar más con la OTAN. Bueno, fue decirlo y Putin como un loco diciendo, bueno, como se os ocurra a Suecia o Finlandia entrar en la OTAN, ateneos a las consecuencias, así directamente. Claro, ¿cómo pensáis que esto ha calado en la opinión pública sueca y finlandesa? Dos países donde nunca, ni de lejos, vamos, la gente que quería entrar en la OTAN era como un 20%. Hoy día si se votase, igual sale mayoría. En 2 semanas. 2 semanas después de los últimos 8 años, claro. En Estocolmo, en el 2013, hubo 6 cazabombarderos rusos que hicieron unas maniobras sin avisar a nadie, se acercaron a Estocolmo y hicieron todo como si fuesen a bombardear Estocolmo sin tirar las bombas y luego se volvieron. En Suecia esto, que aquí no ha salido en prensa, pero en Suecia eso fue un antes y un después. Es el momento en que, pum, se les cayó el velo y dicen, ostras, ¿quién nos defiende? O sea, lo mismo que ha entrado en Georgia, lo mismo que ha entrado en Crimea, si entra en Suecia, ¿quién le defiende? Suecia, ¿cuánto puede aguantar al ejército ruso? 1, 2, 3, 5 semanas, se lo queda. Y estamos en las mismas, es decir, y si la OTAN interviene, es la guerra mundial, con lo cual no puede intervenir, ¿veis la idea? Entonces, no solamente está muy asustada Ucrania porque la han invadido, están aterrorizados los países pequeños alrededor, incluso los de la OTAN. Porque algunos, como los países bálticos, son tan pequeños que tienen miedo que por un país tan pequeño, Estados Unidos, no quiere empezar una guerra mundial y aunque tenga el compromiso, diga, bueno, ya os mando armamento, tal, pero que no les defienda de verdad. Entonces, hay países hasta del tamaño de Polonia que no tienen claro su seguridad a pesar de ser miembros de la OTAN. Con lo cual, los que no están en la OTAN, Finlandia y Suecia fundamentalmente, están aquí. De forma que más allá de Ucrania, las claves para entenderlo son un poco más amplias y un poco más complejas. Y ahora estoy a lo que me queréis preguntar. Bueno, pues hasta aquí el primer capítulo, porque nos hemos quedado a las puertas de la guerra y nos quedan todas las preguntas de cómo se podría solucionar esto, ¿no? Pero vamos a dar el paso al turno de preguntas con el compromiso de que al que haga una ponencia en la pregunta le voy a cortar. O sea, yo soy así, o sea, quien me conoce ya lo sabe, ¿vale? O sea, que la pregunta no puede durar más de 1 minuto. Así que manos que vayan a pedir, por favor, y así vamos dando palabras. Si está aquí, luego vamos para allí. La pregunta es muy sencilla. Yo no comprendo muy bien el posicionamiento de
¿Pero en qué sentido? Pues que hay algunos que serían como prorrusos y otros pues pro. Eso es lo que Ya, a ver, yo lo que creo es me que... parece a mí, Sí. concretamente, posicionamiento de Bildu o de Podemos frente a Vox, Ya, por ejemplo, ¿no? sí, es un poco sorprendente. A ver, respetando Espera, todas un las... segundo. Por si acaso no nos habéis oído ahí atrás, lo que he preguntado es que no entiende el posicionamiento de los partidos políticos en España ante la situación, tanto de unos como de otros, pero sobre todo el posicionamiento de Bildu, de Podemos, etc. A ver, yo creo que es una situación muy complicada por varios motivos. Porque apoyar hasta el final y de forma coherente a Ucrania puede suponer una guerra. Es decir, lo que a mucha gente le pedía es hay que ir a defender a esa gente ya. Y claro, eso en el bar, muy bien, pero los que toman decisiones dicen ya, pero es que si tú no es si mandas tropas españolas, francesas o alemanas, sino si les mandas aviones, eso puede significar una escalada del conflicto que acabe en una guerra mundial. Claro, eso no lo quiere nadie tampoco. Es decir, porque si de Guatemala vamos a Guatepeor, pues eso no. Entonces, ¿qué grado de apoyo? Y luego, por otro lado, está quienes no comparten el diagnóstico. Es decir, entre quienes comparten el diagnóstico de que Ucrania es la parte agredida y que aunque haya hecho cosas mal, que seguro que ha hecho cosas mal, pero la parte clara de responsabilidad en este caso es de Rusia, hay gente que ni siquiera comparte eso. Porque hay algunos partidos políticos que, de alguna forma, intentan como equilibrar las posiciones, incluso decir que la provocación ha sido occidental con el intento de expansión de la Unión Europea y sobre todo de la OTAN, ¿no? Yo he intentado demostrar, porque como creo que eso la prensa ha intentado desmontar eso, es decir, en mi opinión eso no es cierto. Yo eso creo, pues lo he dicho directamente, que es propaganda rusa, igual que hay propaganda norteamericana de otros tipos, pero creo que esa parte es propaganda, que eso no se atiene a la verdad. Es decir, Rusia ha incumplido como mínimo el protocolo del 90, por el cual Ucrania renunciaba a las armas atómicas a cambio de garantizar su integridad territorial, la han invadido ya, esta es la tercera vez, y su seguridad, y ya han empezado una guerra. Y es verdad que lo que podía ser más justificable de la parte rusa sería lo de Crimea, pero hombre, hacía todo invadirlo. Bueno, es verdad que no hubo ni un tiro, porque como básicamente la gente en Crimea quería ser rusa, pues no hubo problemas, ¿no? Esa es la parte, yo creo, más defendible de lo que ha hecho Rusia. Pero todo lo demás, todas las provocaciones en Finlandia, en Suecia, en los países bálticos, llegó con cazabombarderos, se paseó incluso por el Golfo de Vizcaya, ha llevado submarinos nucleares sin avisar para provocar en el Estrecho de Gibraltar. Ha hecho cientos de estas, cientos todos los años. O sea, de unos 30 incidentes en los años 2000, hemos pasado a casi 300 el año pasado o hace 2 años. Eso es un propósito consciente. O sea, hay una política diferente exterior rusa. Entonces, hay algunos partidos que yo creo que tienen... ¿Cómo explicar ¿cómo decir, simpatía, ¿no? Por decir así, con Rusia? Yo creo que se dan dos factores. Uno, que algunos partidos, sobre todo de izquierda, sobre todo de la izquierda más comunista, por decir así, siguen viendo como con cariño lo que fue la Unión Soviética, pero yo creo que no terminan de asumir que Rusia actual no tiene nada que ver con la Unión Soviética, y desde luego podrá ser muchas cosas, pero Putin comunista no es, seguro. Es decir, es liberal y más cosas, pero es muy nacionalista y muy liberal, y eso no casa muy bien con el comunismo clásico. Y luego, por otro lado, es un antiamericanismo. Entonces, como Putin de alguna forma en su discurso dice que está contra Estados Unidos y contra Occidente y no sé qué, ese discurso lo compran muchos partidos de izquierda radical europeos, no solamente en España y no solamente en Euskadi. Y entonces, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, como Putin está en contra de Estados Unidos y yo soy antiamericano, pues Putin me tiene que caer bien. Yo creo que esos dos elementos también importan mucho. Y luego es verdad que hay mucha gente que es pacifista y que, bueno, yo puedo entender y respetar que lo vean distinto a mí. Es decir, yo creo que no ayudar a Ucrania ahora es como negar el derecho a existencia de una persona que está ahogando. No, yo no te he tirado, pero que te ahogas, no te pongo la mano para sacarte, o sea, dejo que te ahogues. Entonces, ves que invaden un país del tamaño de Ucrania, con millones de personas bombardeadas, y no hago nada. Hombre, nadie dice que le declares la guerra a Rusia, porque eso puede ser porque es la tercera guerra mundial, pero ni siquiera les das armamento, no les mandas ni medicinas, no sé, o sea, entonces ese argumento me parece buenista, facilón, no sé, a mí no me convence, pero puedo respetar que haya gente que crea que lo mejor es que no haya más armas y que se acabe pronto la guerra y tal, claro, al riesgo de que invada, entonces se sale con la suya Rusia y no pasa nada, ¿no? Entonces, yo creo que eso no hay que hacerlo, pero bueno, respeto al que lo haga, pero explicando la pregunta, las claves a entender, yo creo, esos partidos de izquierda vienen esas dos claves que te digo, el antiamericanismo y esa nostalgia con el mundo soviético, aunque ya no tenga nada que ver la Rusia actual con la Unión Soviética. Y otra pregunta que haría es, el conflicto que es entre dos países, Rusia y Ucrania,
asiática y es socio Ucrania, y mejor dicho, Rusia, de los chinos, que luego son aliados, afortunadamente. Entonces, mi pregunta es si una decisión trágica que puede haber por parte de un dictador, lleva a este hombre, haciendo 22 años, puede peligrar esto, la estabilidad mundial. Sí. La pregunta es si puede peligrar la estabilidad mundial. Porque yo creo que el conflicto, ¿entre qué es? Bueno, yo creo hay varios conflictos a la vez, pero el fundamental es entre dos formas de entender el sistema internacional. Y aquí, ojo, porque en una parte importante, cómo lo ve Rusia y China coincide con cómo lo ve Estados Unidos, en parte. Es decir, ellos se sienten cómodos en un mundo donde las grandes potencias ordenen el sistema internacional. Y el resto de países tienen que estar en áreas de influencia de unos o de otros. Eso a Estados Unidos nunca le ha disgustado. O sea, Estados Unidos siempre se ha sentido cómodo con las áreas de influencia de la Guerra Fría y no vería como a los ojos seguir teniendo áreas de influencia. No lo dice tan abiertamente porque, bueno, pues es una democracia que tiene un poco guardar las formas un poquito, pero Putin lo dice claramente y China lo dice claramente. Entonces ellos se sienten cómodos en el documento conjunto que hicieron hace unos días Rusia y China. Decían claramente que ellos ven un sistema distinto del occidental, o sea, no quieren que nadie establezca las normas y las pueda cambiar unilateralmente, porque les pueden poner sanciones, que es lo que estamos haciendo. Entonces ellos no quieren que pueda pasar eso, ya claro, entonces ¿cómo nos defendemos? La Tercera Guerra Mundial. Y por otro lado, ellos quieren recuperar sus áreas de influencia tradicionales. China lo dice por lo bajinis, pero Taiwán, tal, o sea, es decir, China también tiene su agenda. Otra cosa es que, bueno, son mucho más poderosos que Rusia, tienen muchísimo más dinero, tienen muchísimo más que perder si hubiese un conflicto, porque son los grandes beneficios de la globalización. Está siendo China, es la fábrica del mundo, son los que están ganando dinero que no saben ni qué hacer con el dinero que están ganando. Entonces, bueno, no tienen prisa. Rusia sí tiene prisa. Porque Rusia, yo creo, y hay una opinión que es personal, pero bueno, es mi análisis, Rusia realmente está aceptando, porque no le queda otra, que no puede ser una potencia de primer nivel. No puede ser, ya no puede ser por pura dimensión, por peso económico. El PIB de Rusia está entre el de España e Italia. O sea, que parece que Rusia no es la Unión Soviética. Y no es la Unión Soviética del año 50, ni muchísimo menos, ni del año 60, ni muchísimo menos. Es un actor mucho más pequeño. Tiene armas nucleares, tiene un gran ejército, pero a nivel político y económico es incomparable ni con Estados Unidos, ni con la Unión Europea, ni con China, ni con India, diría yo. Entonces es otra cosa. Y Putin, que le jorobe, tiene que aceptar eso y lo ha aceptado. Entonces lo que puede hacer Putin es a quién apoya. Volver a la órbita de Occidente, o sea, ir hacia la órbita de Occidente y más o menos gestionar este sistema y acomodarse en él, o cambiarlo. Y lo que parece que han decidido es cambiarlo. Entonces sabe que el siguiente líder mundial va a ser China, lo que prefiere es ser el gran amigo del nuevo líder mundial. Eso sí que puede hacer Rusia, puede acelerar el proceso de cambio hacia que el centro sea China. O sea, su odio hacia Estados Unidos y hacia Occidente es más que sus intereses en el corto plazo. Entonces prefieren apostar por Asia, que va a ser el centro del mundo, que eso es verdad, y por ser el amigo privilegiado, el socio privilegiado de China. Un poco, salvando las distancias, lo que hizo el Reino Unido con Estados Unidos. De ser una gran potencia, cuando bajó de nivel, dijo, bueno, pero voy a ser el gran amigo, una relación especial con el nuevo superpotencia que es Estados Unidos. Bueno, pues Rusia ya no va a ser una potencia global nunca más, va a ser una potencia regional, una potencia importante, pero no de primer nivel. Ahí están Estados Unidos y cada vez más China. La Unión Europea no sé dónde va a estar, según lo que nos unamos. Si no nos unimos, pues seremos unos piltrafillas. Si nos unimos, podemos ser un actor relevante en esa segunda línea. Y esa es la decisión. Entonces, el conflicto va de esto. O sea, Ucrania no es más que... Eso es como lo del dedo y la luna. O sea, el dedo es Ucrania, pero la luna es cómo está cambiando el sistema internacional. Tenemos aquí pedir una palabra y luego nos vamos ahí. Sí, partiendo un poco de la premisa de que la primera víctima de las guerras es la verdad. O sea, depende de quién te cuente las cosas, pueden decir de una forma, pueden decir de otra. Sí, sí. ¿No? Eso está claro. Entonces, yo lo que veo es que Ucrania es una pulga que está ahí, que está por medio, pero que hay otras razones por ahí. Esas son las razones que me gustaría saber a mí. Y las razones para invadir Ucrania. Yo intuyo algunas, pero que me gustaría que tú nos aclares un poco, porque
al final, esto es la guerra menos guerra que he conocido. La guerra menos guerra. Menos a los ucranianos. ¿Eh? La guerra menos guerra y con más mentiras. Sí es verdad que en esta guerra hay dos dimensiones, bueno, no solamente en esta, pero en esta de forma clara, muy importantes además de la militar, que son la comunicación, que siempre en toda guerra ha sido muy importante desde hace tiempo, es decir, todos los países que están en una guerra, todos los ejércitos, intentan contar lo que pasa en la guerra desde su punto de vista, lógicamente para beneficiarles. O sea, por ejemplo, casi nunca dan la verdad de las cifras de muertos, porque si no parece que te va peor de lo que te va. Entonces todo el mundo intenta decir, bueno, no, tengo muchos heridos, pocos muertos, y luego te enteras que han sido 100.000, ¿no? O sea, es verdad que la verdad siempre, sobre el dicho, es verdad que es la primera baja, el primer muerto de toda guerra, es la verdad, pero en este caso yo creo que todavía más. Todo el tema de las redes sociales no hace más que crear ruido, es decir, hay tantas fuentes de información que la gente no sabe de cuál fiarse, y yo creo que en ese ruido tanto Rusia como China se sienten muy cómodos, es decir, Rusia maneja bien los medios de comunicación, tiene una dimensión comunicativa que es una parte muy importante de su poder actual, es decir, de hecho, la imagen que tiene la gente de lo poderosa que es Rusia es completamente equivocado y en gran medida es por los medios de comunicación. O sea, mucha gente cree que Rusia es poderosísima. No es verdad. Rusia te puede mandar al carajo con bombas nucleares. Pero en una guerra económica Rusia tiene poco que hacer. Es verdad que es un país inmenso. O sea, tú no vas a derrotar a Rusia. O sea, Rusia tiene garantizada su supervivencia. Pero no tiene garantizado salirse con la suya. El problema es la otra parte hasta dónde quiere llegar. Pero os pongo un ejemplo que ojalá no pase, pero si la reacción a Ucrania hubiese sido después de la primera semana, de que todo el mundo se quedó un poco así, bueno, ya todo el mundo empezó con las sanciones, tal. Si hubiese dicho en ese momento la OTAN, dice, se acabó. Es decir, 48 para sacar las tropas y si no, un pepinazo nuclear a Moscú. O sea, esto es inaceptable, pero que lo hubiese dicho Trump, que estaba loco, que te fías, que es creíble, este tío es capaz de hacerlo, porque de Biden no es creíble. Pero si un tío como Trump le hubiese dicho a Putin, o sales de ahí, o te mando el no sé qué, tal, y anda entre locos el juego, porque Putin te da muchas cosas, pero loco no está y tonto no es muy inteligente, ¿sí? Otra cosa es que sea un mentiroso redomado, pero es muy inteligente. Pero es creíble. Es decir, si Putin te dice que va a invadir, te invade, y sabes que te va a invadir. Si va al otro lado, ¿qué hay? No hay credibilidad. Es decir, la sorpresa positiva de todo esto es que la Unión Europea actúa unida como nunca. Y eso sí que yo creo que le ha cambiado completamente el escenario a Putin y, por cierto, a Estados Unidos. Estados Unidos yo creo que están los primeros sorprendidos de, joder, cómo han reaccionado los europeos. Es decir, la solidaridad europea, el sentirse europeo, el considerar que Ucrania no es como Afganistán, como Etiopía, que son como nosotros, que son europeos, están aquí al lado. Esa sensación yo creo que ha impulsado a gobiernos que, por otro lado, eran bastante mediocres en general en Europa, lo que era verdad, o sea, los líderes en Europa no han destacado en los últimos años por ser brillantes, pero, joder, han reaccionado como nunca, una cosa completamente inesperada. Yo creo que eso es un factor muy importante de cierta esperanza, porque una Europa unida sí que puede reequilibrar la balanza, si no, esto está perdido, es decir, esto va hacia Asia y seremos lo que nos digan, ¿no? Y por otro lado, la otra dimensión muy importante en esta guerra es la ciberguerra. Ciberguerra. Es decir, hoy día la guerra se hace por medios económicos y sobre todo electrónicos. Es decir, te pueden causar más daño económico fastidiándote los ordenadores, haciéndote no sé qué, fastidiándote la producción, no sé cuántos, que bombardeándote una central nuclear. O sea, hoy día la guerra, una parte muy importante, es la parte de ciberguerra. Y también en esto, tanto Rusia como China son superpotencias. Es decir, las fortalezas de Rusia en este momento no están donde la gente cree. Es decir, porque no es un gran actor económico y políticamente, bueno, son relevantes, pero porque tienen armas nucleares. O sea, tienen un ejército decente, sobre todo tienen armas nucleares, y tienen unos servicios de propaganda, vamos a decir, de comunicación y de ciberguerra muy potentes. Esas son las fortalezas de Rusia. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Y en parte Estados Unidos, para no tener que llegar a la guerra, es decir, ser inteligentes, es decir, darle donde más le duela, donde tú eres mucho más poderoso que la otra parte, que es la parte económica. O sea, económicamente no hay rival. O sea, la Unión Europea está aquí y Rusia está aquí. Entonces, si la guerra va al terreno económico, puede durar, porque claro, lo militar, pum, conquistas, has conquistado. Lo económico tarda más tiempo, pero es mucho más profundo. Es decir, si se mantienen esas sanciones durante 1 año, 2 años, le has podido fastidiar el desarrollo a Rusia para 10 o 15 años. Es decir, el daño puede ser irreparable. Es decir, ahora Putin estará calculando un poco todo eso. Sí. Esa es la geopolítica, ¿no? La geopolítica. Nos quedan 15 minutos y 2 preguntas. Sí, mira, yo quería preguntar, a la luz de
del Tratado del 90 y a la luz de la situación actual, podríamos decir, de pasividad o no pasividad, de llevar la lucha al terreno económico, mi pregunta es, ¿Polonia cuándo? Por parte de Putin. ¿Polonia cuándo? ¿Cuándo va a entrar? ¿Cuándo crees tú? ¿O no crees? ¿O crees que nunca le va a pasar a Polonia lo que a Ucrania? Te puedes acoger a la quinta enmienda, ¿eh? A ver, sí. A ver, aquí hay dos posibles respuestas. Una es nunca. Es un país de la OTAN. Es un país que al margen de la OTAN... A ver, la OTAN políticamente es otra cosa, pero militarmente es el ejército de Estados Unidos sobre todo, es el superejército de la OTAN que sostiene la estructura defensiva, pero de 30 países que son miembros de la OTAN, quitando Estados Unidos, quitando Canadá y quitando Turquía, los otros 27 son países europeos. O sea que la OTAN realmente es Europa más estos tres países que te acabo de decir. Entonces, si se atacase a Polonia, hay dos primos grandes a los que llamar para que te ayuden. Uno es la OTAN, que habría que ver en qué circunstancias. En principio la OTAN tendría que ir como un solo hombre allí a defender a Polonia. Pero además, Polonia es un país miembro de la Unión Europea. Y la cláusula de solidaridad, el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, es todavía más poderoso y más compromiso de defensa mutua que el de la OTAN. Es decir, todos los europeos tendríamos que ir como si hubiesen invadido Hondarribia. Has dicho teníamos. Tendríamos, porque es hipotético. Ya, Es decir, ya, si ya. mañana Sí. Rusia invade Polonia, Ya. tendría que haber, no sé si un llamamiento a filas en España, pero bueno, primero el ejército profesional y como si hubiesen invadido Bilbao. ¿Y eso se lo explicarías a Putin? Yo creo que Polonia está fuera del esquema. Ahora, también te digo, en el otro sentido, y ha cambiado mucho el panorama, pero hace 3 años, fue antes de la pandemia, hace 3 o 4 años ya, es decir, gobernaba Trump todavía, hubo un asesor de seguridad nacional de Estados Unidos dando una conferencia, y después de la parte pública, en una comida y tal, le hicieron una pregunta, oye, ¿y tú? Porque se veía un poco todo esto, ¿no? Decía, ¿y dónde está el límite? Y ¿cómo se hacía el tonto? ¿Cómo? Sí, si Rusia invadiese de nuevo Georgia, es evidente que no hemos ido, ¿no? Si invadiese Crimea, no hemos ido. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde sí habrá que ir, no? Y dice, bueno, eso tal. Y dice, no, pero ¿dónde? Dice, ¿Estonia? No. Estonia, no. ¿Lituania? No. ¿Polonia? Decía, claro, estamos todos aterrorizados. O sea, esa es la administración Trump. Es decir, se había desentendido de Europa. Y este tío lo decía así, pero lo decía sabiendo lo que decía. Es decir, no sé qué, no confiéis mucho porque en Washington no están por la labor. Biden es otra cosa. Para empezar, eso habría sido un incumplimiento del Tratado de la OTAN. Habría sido un escándalo. O sea, si invaden, no digo Polonia, cualquier país de la OTAN, Estonia, Lituania, el que sea, y no va a la OTAN, no a Estados Unidos, sería para decir, tú, si fuera la OTAN, no vale para nada. Claro, si es para esto y no vienen. Entonces, y la otra, que es la buena, y yo creo que es la jugada que puede sacar todo esto Ucrania, es la Unión Europea. La Unión Europea ahora no tiene ejército europeo, pero la defensa se está fortaleciendo a marchas agigantadas, a marchas forzadas, porque no nos dejan otra, claro, que ya era hora, ¿no? Entonces, lo bueno sería, probablemente, Ucrania de todo esto salga, que tenga que renunciar a la OTAN, no porque tuviese que hacerlo, sino porque va a ser lo más sensato para evitar que destrocen su país, pero poder entrar en la Unión Europea. Si hiciesen eso, sería una maniobra súper inteligente por parte de Ucrania. Porque en el futuro de quien sí te vas a poder fiar es de Europa. Porque Europa ya empieza a no fiarse de Estados Unidos. O sea, al margen de Ucrania. Hablo de antes de Ucrania. Y en Europa sí que es un proyecto político donde ahí no puedes escaparte, además que es nuestro compromiso. Y el que no esté de acuerdo, que se vaya con los británicos. Los que quedemos, todos a una. Y ese es el futuro de la Unión Europea. Bien, tenemos 2 manos pedidas y van a ser las 2 últimas, así que va a ser súper rápido, ¿vale? Y la respuesta también. Voy a intentar. Has comentado que el error más grande de Ucrania fue la desnuclearización. No, bueno, no digo que sea un error, pero digo que se han arrepentido. Consideran que se arrepienten. Y que los participantes han sido Rusia, Europa, digamos del acuerdo, Rusia, Europa, Estados Unidos. Rusia y Estados Unidos, hablar claro. Sí. Los otros estaban allí de figurantes. ¿Qué posibilidades hay de obligarle a cumplir ese acuerdo? Llevar los tanques.
y no queremos llevarlos, con lo cual no puedes. Entonces ya está respondido. Vale, pues siguiente pregunta rápida. ¿La población rusa tiene conocimiento general de lo que está haciendo No. este delincuente? No. No. Entonces, Los últimos medios medio independientes, que él considera terroristas y derrotistas y traidores, están cerrando en estos últimos 5 días. Por redes sociales hay un poquito tal. Hay una cosa interesante, y es que hay como un hashtag, uno de estos cacharros por WhatsApp de no a la guerra, y entonces la compañía WhatsApp, es decir, puede identificar ese hashtag en qué ciudades rusas se ha movilizado. Eso significa, lógicamente, que es gente que está a favor de esto, o sea, en contra de la guerra. Y en todas las ciudades rusas así hay una pequeña minoría, la que más ha viajado, de gente más joven, que manejan mejor los móviles y tal. O sea, que ahí sí que hay un algo que van viendo más o menos lo que pasa, pero es una minoría. o sea, que se va a perpetuar en el poder Vamos a ver, porque el núcleo de poder que sustentaba a Putin, que eran básicamente lo que llaman los oligarcas, bueno, que son grandes empresarios, gente muy poderosa que se ha forrado con, bueno, el mismo Putin se ha multiforrado desde que lleva en el gobierno, esa gente empieza a perder dinero, a perder mucho dinero, a que no pueda viajar en sus vacaciones a Saint-Tropez, a que su yate se lo estén quitando en Barcelona, y entonces ya les empieza a tocar directamente. Y entonces se pueden permitir perder dinero, pero no sé si tanto, y todo lo demás. ¿De qué te vale ser un supermillonario si no puedes ni viajar fuera de Rusia? Y entonces empieza a haber ya presiones internas de que esto habrá que solucionar de alguna manera. Y ahí veremos Putin a ver hasta dónde. Tonto no es. O sea, que si aguanta es porque él cree que tiene apoyo suficiente. Pero en algún momento esto puede ser un factor, no confío mucho en él, y por otro, los miles de muertos rusos empezarán a llegar a sus familias. Entonces, por mucho que cuente la propaganda, se empezará a ver que no es ni 1, ni 10, ni 20, sino que son miles de chavales que no sabían ni a lo que iban a Ucrania, excepto unos pocos pensaban que eran unas maniobras, y empiezan a estar muertos. Entonces, claro, esto empezará a la opinión pública rusa, pero yo no confío mucho en la opinión pública rusa porque Putin tiene muy controlado el país y los medios de comunicación. Pues os invitamos, como os he dicho antes, a que nos sigáis en redes sociales y en los sitios donde publicamos las iniciativas, no solo de estas conferencias, sino de todos los talleres que tenemos, y que vengáis a conocernos más en profundidad, que os lo comentéis entre toda la gente, porque aquí, como os decía, no hacemos talleres, hacemos proyectos, y en los proyectos se participa. Uno viene a formarse para aprender a hacer algo y no irse a su casa sin más, sino parte. Hemos visto el ejemplo de los que venían a fotografía, etcétera, etcétera, y yo os invito porque esto es un proyecto muy interesante en el cual los protagonistas sois vosotros y vosotras, así que os estamos esperando con las manos abiertas. Quiero agradecerle a Igor su presencia hoy una vez más, a todos vosotros y a todas vosotras, y invitaros a que participéis en las próximas jornadas que vayamos informando posteriormente. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Muy bien, gracias.